Hemos organizado este evento en la noche de hoy, como dije ya, con la persona que estuvo más cercana al maestro, la licenciada Mildred Guzmán, quien Madera, quien fue la secretaria de Don Juan por un periodo largo que siempre evocamos todos. Bien, en Santo Domingo la presentación de este libro se hizo esta semana, creo que fue el miércoles pasado. El martes. Allí el señor David Álvarez Martín presentó un trabajo, hizo la presentación del libro, uno de ellos. Y dice el señor David Álvarez Martín: el libro de Mildred Guzmán, El Bosch que yo conocí, que hoy sale a circulación, tiene la gran virtud de mostrarnos las raíces íntimas de la forja de Juan Bosch en su doble condición de ciudadano y escritor en el momento de mayor madurez de su producción y reconocimiento público. Antes de lo tratado en su libro por Mildred, ya Bosch era una figura mundial, con su obra narrativa completa, sus grandes textos sociopolíticos elaborados y el sólido prestigio de ser el paradigma del presidente democrático y progresista de nuestro país. Y es en esa plenitud donde Mildred nos devela la riqueza de los valores ciudadanos asumidos, la brillantez de su actividad creativa y la cotidianidad siempre curiosa del profesor Bosch. Por tanto, la obra de Mildred Guzmán es una poderosa herramienta para educarnos y educar a las nuevas generaciones en la comprensión e imitación del dominicano más ilustre del siglo XX en su momento de mayor plenitud como ser humano. Bosch se nos presenta como un paradigma de intelectual, de estadista, de político, de literato, de ciudadano, de hombre honrado, de hombre de familia. Sus defectos los tuvo y muchos. Es labor de historiadores expertos el darnos esa visión profunda de él, pero eso no nos exime de proponerlo como modelo en los campos que he mencionado para construir una sociedad dominicana más feliz, próspera, equitativa y digna de ser vivida por todos. Destacaría con énfasis en el libro de Mildred las dos facetas más destacadas ya mencionadas: el Bosch intelectual, creador, educador por una parte, y el Bosch ciudadano, político, constructor de democracia por el otro. Ambas facetas nos la brinda Mildred de primera mano como vivencia personal, pero a la vez con la comprensión honda del significado del personaje y su trascendencia. No existe ninguna otra obra que logre tal profundidad en el entendimiento del Bosch maduro, y mucho menos con las credenciales que brinda el haber sido su asistente personal en el periodo de la vida del maestro, de su síntesis final, donde el buen vino brota fruto de las muchas y excelentes parras cultivadas y las vendimias bien realizadas. Ese es el Bosch que privilegiadamente Mildred conoció y que de manera tan generosa lo comparte a partir de hoy con nosotros. Muchas gracias.